a Juan su siervo, para que las hablase a las iglesias que estaban en Asia. Quiero tomar, hermanos, el mensaje que Juan escribía a la iglesia que está en Sardes. Y me van a acompañar en la lectura, amados hermanos, del versículo 1 al número 3. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no veláis, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Amén. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. El mensaje, hermanos, el título de este tema es: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Y les quiero preguntar, hermanos, esta revelación que nuestro Dios daba a nuestro Señor Jesucristo y Él a su siervo Juan, le decía: escribe estas cosas que son y las que han de ser en lo venidero. ¿Quién es este, hermanos? Dice allá vamos a ir al capítulo 1 nada más, hermanos, para que veamos cómo nuestro Dios pues nos ilustra en su palabra. Dice en el versículo 10: Juan dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí nos describe el nombre de qué iglesias se les iba a dar este mensaje. Y dice: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Y vamos a ir tomando de manera gradual esto, hermanos, que quizá considero que ya sabemos lo que representan estos objetos. ¿Quiénes son esos candeleros, hermanos? Dice: y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como la llama de fuego. El 16: y tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quiénes son esas estrellas, hermanos? ¿Quiénes son, hermanos? ¿Qué representan las estrellas? Bueno, ahorita vamos a analizar. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto. ¿Quién hablaba ahí, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba hablando, porque Él murió y resucitó y es el primero. Y dice: y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Y aquí está, hermanos, la clave de lo que representan aquellos 7 candeleros y esas estrellas. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, ¿quién, hermanos? Los ángeles
de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las iglesias, hermanos. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Juan: anota estas cosas que ves y las que han de ser en lo futuro. Estaba, hermanos, describiendo los 7 tiempos o las 7 condiciones por las cuales iba a pasar la iglesia. Y yo les pregunto, hermanos, esto que nuestro hermano Juan veía y estaba notando, este mensaje que era dado a las 7 iglesias, ¿corresponde nada más a esas iglesias? ¿O creen que puede estar suscitándose alguna de estas condiciones espirituales en la iglesia de nuestro tiempo, hermanos? ¿Verdad que corresponden también a la época en la que estamos, hermanos? Estas 7 iglesias estaban pasando por situaciones distintas una de la otra, y cada una tenía en lo particular cosas buenas y cosas que no eran agradables delante de Dios. Y a mí me llamaba la atención, hermanos, porque hay una iglesia que sí cumplió con eso que nuestro Dios quería. Y es la iglesia de Esmirna. Y ya en su caso ustedes analizan, hermanos, la condición de cada una de estas iglesias. Y bien, hermanos, ¿por qué tomé esta parte, hermanos, al mensaje que se le da a la iglesia de Sardis? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, conoce nuestras obras, conoce nuestras acciones, conoce cómo estamos obrando delante de Él. Y Él nos dice, por medio de sus profetas, dice: yo conozco tus obras. Yo sé cómo estás aquí dentro de mi iglesia. Yo sé cómo estás allá afuera. Que tienes nombre. ¿Cómo nos identificamos nosotros, hermanos? ¿Cómo nos decimos que nos llamamos? Hijos de Dios. ¿Y qué dice Juan allá en su primer capítulo, en el versículo 12, si no me equivoco? ¿Qué dice, hermanos? Que a todos aquellos que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que han creído en su nombre, hermanos. Entonces, ese es el nombre que a nosotros hemos adquirido, hermanos. Pero aún hay un nombre todavía, dice, que se va a escribir en una piedrecita, dice que nadie más va a conocer, sino el que la tenga. Pero ahorita, hermanos, en nuestro tiempo nosotros nos damos a conocer ante la sociedad, entre nosotros mismos, que somos hijos de Dios, porque hemos creído. ¿O no es así, hermanos? ¿O tenemos otro nombre? ¿Verdad que no? Entonces nuestro Dios nos dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre. Pero aquí viene algo, hermanos, que quizá nos puede lastimar, porque la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo la cataloga que es? ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 7, hermanos? Perdón, 12. ¿Cómo es, hermanos? A ver, hermanos, para que no se me duerman, voy a empezar a asignar lecturas y a preguntar, hermanos. Ustedes saben que a mí siempre me gusta pues tomarles en cuenta y que participen, para que así no se me duerman, o quizá no los duerma yo. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanas Saraí Orozco? Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿cómo la describe? Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermano. Entonces, vemos que la palabra de Dios, hermanos, es muy, hermanos, muy viva, muy eficaz, y que nos va a lastimar cuando sea necesario, hermanos, porque quizá a veces nosotros no estemos bien delante de Dios. Y no es porque uno quiera lastimarlos, pero no, hermanos, es porque la misma palabra así lo está describiendo, que su palabra es fuerte, hermanos. Y ahí en Apocalipsis, hermanos, en el primer capítulo, dice: y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca, ¿de la boca de quién, hermanos? Salía una espada de 2 filos, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa espada, hermanos, pues es su palabra. Esa palabra que nos va a redarguir nuestras conciencias, que nos va a hacer reflexionar y que quizá a veces nos va a hacer llorar, hermanos. Así es la palabra de nuestro Dios. Y aquí viene, hermanos, lo interesante. Dice que tienes nombre, que vives y estás muerto. Y no estamos tomando esto, hermanos, en un sentido literal, sino en un sentido espiritual, hermanos. Tenemos un nombre que nos identifica. Estamos vivos de manera literal. Pero quizá, hermanos, podemos estar muertos espiritualmente. Y eso es lo que a nosotros nos debe de preocupar, hermanos. O nos debe de preocupar. Dice: sé vigilante. Y aquí quiero preguntar, hermanos, ¿cuál es la función, hermano Sergio, de un vigilante? Usted, hermano, que tiene conocimiento en eso, díganos cuál es el principal objetivo que tiene un vigilante. Es mantenerse despierto y estar alerta, hermano, para cualquier evento que surja, no te agarres desprevenido, hermano, y poder alertar a los demás. ¿Algún evento bueno? No, hermano, no esperamos a los ladrones o al enemigo. Bien. Entonces, el principal objetivo que tiene un vigilante, hermano, es cuidar, salvaguardar aquel lugar el cual se le ha sido asignado para que nada extraño cause mal en ese, digamos, centro comercial, fraccionamiento. Pero aquí no nos vamos a enfocar en eso, hermanos. Nuestro Dios nos está diciendo que seamos vigilantes y que confirmemos las otras cosas que están para morir. ¿Qué es confirmar, hermanos? Ratificar. ¿Qué más? Asegurar. Confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y les pregunto, hermanos, ¿cómo hizo nuestro Dios al hombre? Perfecto. Desde el principio de la creación, ¿cómo lo hizo, hermanos? Era su imagen y semejanza. Lo hizo perfecto. Lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿A una imagen física, hermanos? No. No, a una imagen espiritual, Amén. en santidad, hermanos. Así hizo Dios al hombre. Por tanto, hermanos, esto quiere decir que nuestro Dios quiere que nuestras obras en el tiempo que nos toca vivir, ¿cómo deben de ser? ¿Perfectas? ¿A medias? No. ¿O ahí como salgan, hermanos? Perfectas. Deben de ser perfectas, hermanos. Por eso nuestro Dios dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque quizá yo me he descuidado en algunos aspectos en mi vida espiritual y he dejado morir algunas cosas que Dios nos ha dado. Y Dios nos está dando la oportunidad de que reflexionemos, de que meditemos y de que confirmemos aquello que hemos recibido y no muera, hermanos.
Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, que hemos recibido, hermanos, de nuestro Dios. Hermana Diana, una cosa nada más mencióneme, que hemos recibido de Dios. Lo que usted, hermana, que hemos recibido de Dios, porque dice la palabra, acuérdate pues de lo que has recibido. Pues hemos recibido una promesa. Una promesa, está ahí, gracias, hermana. Hermana Daniela, que hemos recibido de nuestro Dios. ¿Perdón? La vida. Muy bien. Hermana Erika, que hemos recibido de nuestro Dios. Bendiciones. Hermana Berenice, que hemos recibido de nuestro Dios. Promesas, vida, bendiciones. Su evangelio, hermano. El evangelio. Su palabra, hermanos. ¿Qué hemos oído? Su evangelio. ¿Qué más hemos recibido que nos mantiene hoy aquí, hermanos? La salvación todavía falta, hermanos. El perdón de nuestros pecados. Pero hay algo, hermanos, que nos mueve a nosotros. La fe, pero algo más, hermanos, algo más. El Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos. Hemos recibido el Espíritu Santo de nuestro Dios y Efesios ahí lo confirma, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 12. Quiero que le den, que posen su mirada en esa parte, hermanos. Capítulo 13 del capítulo 1, versículo 13, hermanos, de Efesios dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que hemos oído el evangelio de Dios, hermanos, hemos esperado, hemos recibido también, hermanos, el Espíritu Santo, el cual nos va a motivar siempre a buscar las mejores cosas espirituales, hermanos. Hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido su palabra, hemos recibido promesas, hermanos. Pero nuestro Dios nos ha dado más cosas, hermanos, que también son necesarias que nosotros conozcamos y que analicemos si esos tesoros, hermanos, están vivos en nuestro hombre espiritual o están muertos. Gálatas, hermanos, capítulo 5. Y aquí, hermanos, vamos a darnos cuenta de lo que Dios nos ha dado y de lo que nosotros debemos de analizar si están vivos en nosotros. Dice, capítulo 5, versículo 22, hermanos, creo que esta lectura todos la conocemos. Y dice, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué dice, hermanos, allá en Apocalipsis 3? Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Hemos recibido el Evangelio, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y hemos recibido, hermanos, estos tesoros que son importantes que nosotros mantengamos vivos temporalmente. Sí, hermanos, temporalmente debemos de mantenerlos. No, hermanos, debemos de mantenerlos vivos todo el tiempo. Por eso nuestro Dios nos dice, sé vigilante, está atento en aquello en lo cual estás dejando que entre el enemigo y quite de tu corazón la templanza, el gozo, la bondad, la fe. Dice, por eso confirma aquellas cosas que están para morir.
No quiere nuestro Dios, hermanos, que perdamos esos tesoros, porque nos está dando la oportunidad, porque Él dice que si no velamos, hermanos, que si no estamos atentos a esos dones que hemos recibido, a esos tesoros, Él ha de venir, hermanos, a la hora que nosotros no lo esperamos, y nos ha de quitar la oportunidad de tener parte en ese reino. Es aquello, hermanos, que puede morir y que en ocasiones quizá hemos estado en esa condición. Quiero tocar un aspecto, algo que puede morir en nosotros y que quizá no nos damos cuenta, hermanos. Puede ser la fe y el gozo. Porque a veces, hermanos, venimos a la iglesia, pero quizá no venimos con ese entusiasmo, con esa alegría que decía el rey David allá en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y les pregunto, hermanos, ¿quién se siente con ese entusiasmo, con esa alegría, hermanos, con la cual el rey David plasmaba en ese salmo? A ver, hermanos, de veras, levanten la mano quien sienta de verdad ese gozo ferviente de estar hoy aquí, hermanos, con esa alegría. Amén. Bien, hermanos, gracias. No dejemos que el gozo muera en nosotros, hermanos. Que siempre que tengamos la oportunidad, hermanos, y esté a nuestro alcance, siempre allegarnos a este lugar que es dedicado para darle honra y gloria a nuestro Dios con esa alegría, con ese entusiasmo. ¿Y qué es lo contrario del gozo, hermanos? Hermana Erika, no la alcanza. Apatía. ¿Qué más? Tristeza. Flojera. Y sí, hermanos, tristemente, hermanos, a veces podemos estar pasando por una situación, una etapa de nuestra vida en la cual pues solo venimos al templo porque se nos hizo ya una costumbre, un hábito, porque quizá mi papá, los que tienen hijos, pues nos llevan y no hay ese ferviente gozo, hermanos. Y el gozo es algo que debemos de mantener vivo en nuestro corazón y nuestro ser siempre. Que aún en la tribulación, que aún en la angustia, que aún en la enfermedad, hermanos, sientamos ese gozo de conducir nuestros pies en el santuario. Y aún cuando por enfermedad no se puede, hermanos, pues estar ahí, como están ahora nuestros hermanos en plataforma, conectados. Pero que siempre busquemos este lugar, que es el lugar ideal, hermanos, para derramar nuestra alma a nuestro Dios. Que quizá no por la comodidad de que, bueno, está la plataforma y mejor me conecto aquí y tomo el culto, hermanos. Créanme que no es lo mismo. O si hay alguien que diga, hermano, me siento igual que tu hermana Edith. Sí, hermano, ¿verdad que no? Jamás, hermanos. ¿Por qué? Porque en el hogar el ruido de los vecinos, llegan los promocionistas de artículos y cosas ahí, te tocan, te distraen. Los niños, hermanos, en este caso, pues que tenemos niños, pues se sienten libres allí en el hogar y hacen ruido y no dejan que uno tome el culto, pues con ese gozo, ese ferviente deseo, hermanos. Y no debemos de, pues decir, yo mejor prefiero tomarlo aquí en la plataforma. Nunca será lo mismo, hermanos. Ahorita que tenemos la oportunidad de allegar nuestros pies a este santuario, aprovechemos ese tiempo y unámonos todos en esa alegría, en ese gozo y alabemos a nuestro Dios.
Que siempre haya en nosotros ese ferviente deseo y que no muera el gozo, hermanos. Filipenses 4:4, hermanos, ahí lo refiere. Hermano Carlos, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Reafírmenos lo que dice ahí la palabra de Dios. Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Gracias. Ahí está, hermanos. Ahí está el consejo que Dios quiere, que siempre nos gocemos en el Señor, no temporalmente, hermanos, sino siempre. Entonces, hermanos, hemos recibido muchos tesoros de nuestro Dios. Y cada uno de nosotros sabemos en qué condición espiritual estamos delante de Él. Y a veces, hermanos, suele suceder que a veces nos da flojera estudiar. Y quizá a veces, hermanos, nosotros también estamos dejando morir el hábito de la lectura. ¿Por qué, hermanos? Porque la ciencia ha avanzado en gran manera y ahorita, hermanos, cual más tiene un dispositivo el cual contiene mucha información, pero no es información que nos edifica a nosotros y en ocasiones nosotros, hermanos, ¿dónde creen que pasamos más tiempo? Siendo honestos, hermanos. En donde ocupamos nuestro tiempo. ¿Quiénes tienen celulares, hermanos? Todos. Y de los más pequeños, bueno, la hermana Rosita, ella no tiene celular. Muy bien, hermana Rosita, tenemos que seguir ese ejemplo. Pero todos tenemos un dispositivo, hermanos, y yo cuando voy en el transporte y me subo, hermanos, veo que todas las personas van en el celular. Y quizá si nosotros, hermanos, no vigilamos nuestro cuerpo espiritual, nuestras acciones, quizá nosotros también podemos adoptar esos hábitos que tienen las demás personas y nos vamos a adentrar a las redes sociales, a los diferentes distractores que hay en los dispositivos. Y tenemos, hermanos, un libro, hermanos, que Dios nos ha dado, que no nos daña nuestra vista, hermanos, si pasamos quizá unas 2 horas ahí. Que no requiere de una fuente de energía para, pues, complacer nuestras necesidades. Porque un dispositivo, si se le acaba la pila, ¿sirve? Ya no sirve, tenemos que recargar. Y nuestra Biblia, hermanos, es un libro que no requiere de nada exterior, que requiere solamente de nuestras manos, de nuestro deseo por alimentarnos de su palabra. Porque dice allá en Juan, capítulo 3, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque en ellas tenemos la vida eterna. Me confundí en el capítulo 1. Capítulo 5, 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el consejo que nuestro Dios quiere, que en el escudriñar su palabra nosotros ocupemos nuestro tiempo y no en los distractores, en las redes sociales. Para todo hay tiempo, hermano, pero a veces ocupamos más el tiempo para estar viendo tutoriales,
para estar viendo chistes quizá, que al final de cuentas, hermanos, no nos dan ningún beneficio. Y tenemos la verdad de nuestro Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hermanos. Entonces, hermanos, por ello es importante que nosotros analicemos qué cosas quizá puede haber en nosotros que esté por morir. Quizá la caridad por la maldad que se ha multiplicado, ¿qué dice que va a pasar con ella, hermanos? ¿El amor de qué? De muchos se resfriará. Entonces, hermanos, nosotros debemos de analizar, de medir cómo estamos en caridad, cómo estamos en el gozo, cómo estamos en la fe. Cuando llegan las pruebas y decimos, pues ya no voy a ir a la iglesia porque tengo que buscar cómo solucionar esta situación en mi vida. Y pensamos, o decimos quizá humanamente, podemos llegar a pensar, y ojalá que no, hermanos, pero que Dios espere. ¿Puede llegar a pasar esto? Podemos llegar a pensar así, hermanos. Que me espere Dios en lo que resuelvo esta situación. Ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de reflexionar nuestra fe, nuestro gozo, nuestra templanza, hermanos. Cómo reaccionamos ante una situación externa aquí en la iglesia, que quizá en el ámbito laboral donde nosotros nos desempeñamos, quizá se suscita algún problema. ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos? ¿Tenemos esa templanza, esa mansedumbre? O quizá somos los primeros que nos ponemos listos para combatir. ¿Qué, hermano, algo así? No, ¿verdad? Ahí es donde debemos de analizar nuestra templanza, hermanos. Porque ya vimos que hemos recibido de nuestro Dios. ¿Qué dice qué? Gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, la fe. ¿Cómo reacciono ante situaciones externas? Con mis vecinos. Todos tenemos vecinos. ¿Cómo nos llevamos con ellos, hermanos? Considero que cada uno tiene buenos vecinos porque uno no se mete con ellos y los respetamos. Y ellos, por ende, ¿qué hacen, hermanos? Nos respetan, hermanos, porque saben que nosotros no andamos en deleites como ellos y nos tienen en estima, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de analizar cada uno de esos tesoros que nuestro Dios nos ha dado y no nos conformemos, hermanos, como aquel siervo al cual se le entregó un solo talento y no lo trabajó, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, yo ya creí, ya me bauticé y voy cada 8 días a la iglesia y ya es todo, ya estoy cumpliendo mi parte. ¿Será así, hermanos? No. Y que seamos como ese siervo que dijo, pues bueno, me dio uno y lo escondo y ya. Y cuando Él venga, aquí está la cuenta de lo que me dice. ¿Verdad que no? Ahí es donde nosotros debemos de reflexionar en nuestra vida, debemos de meditar y ver de esos frutos espirituales que nuestro Dios nos ha dado. ¿Qué cosas están por morir? Y fíjense bien, hermanos, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y quién es ese primer amor? Nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes quizá se han olvidado de Él y han dicho que espere un momento en lo que yo termino de hacer mis quehaceres, mis proyectos.
Si hay quienes quizá tengamos o se contaminen con lo sacrificado a los ídolos, que coman cosas que sabemos que no agradan a nuestro Dios. Y cada iglesia, hermanos, tenía una condición espiritual por la cual estaba pasando. Y nosotros no podemos permitir, hermanos, que esas condiciones se presenten en nuestra vida. Por eso nuestro Dios nos aconseja que seamos vigilantes, que confirmemos aquello que hemos recibido, aquello que hemos oído. Porque si no, hermanos, puede venir el enemigo y puede arrancar eso que fue sembrado en nuestro corazón. ¿Y qué va a pasar con nosotros, hermanos? Vamos a morir, hermanos. Espiritualmente y literalmente, hermanos, hemos de morir eternamente. Y fíjense, hermanos, en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo daba a Juan, a la iglesia de Esmirna, dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿En qué aspecto, hermanos, era rico esta iglesia? En un aspecto espiritual. Dice: yo sé tus obras y tu tribulación, lo que has sufrido y tu pobreza, pero tú eres rico porque tú retienes mi enseñanza, retienes mi fe. Y dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Eso, hermanos, es lo que Dios nos pide a nosotros también. Que seamos fieles hasta la muerte, que es necesario que seamos probados, hermanos, pero que no nos rindamos, hermanos. Dios nos ha puesto, hermanos, nos ha puesto en este mundo para vencer o para ser vencidos. Para vencer, hermanos. Por eso dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y el mensaje que le daba a Sardis dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tenemos que vencer, hermanos, en este mundo lleno de maldad, lleno de turbulencia. Tenemos que marcar la diferencia como pueblo de Dios. Tenemos la obligación de ser vigilantes de nuestra vida espiritual. Cada uno, hermanos, porque ni yo daré cuenta de mi esposa, ni mi esposa dará cuenta de mí, ni del padre del hijo, ni el hijo por el padre. A todos se nos habla, hermanos, a todos se nos aconseja. Y cada uno debemos de tomar nuestro papel. Y cada uno de nosotros debemos de reflexionar cómo estamos. Si no hay nada muerto en nosotros, hermanos, sigamos confirmando aún aquello que hemos recibido. Pero si nosotros, hermanos, hacemos una evaluación de manera personal y digo: quizá no tengo templanza, quizá no estoy teniendo caridad, quizá me falta gozo porque pues llego a la iglesia tarde, porque quizá me da sueño, porque quizá lo que hay en el dispositivo que cada uno de nosotros cargamos me quita el tiempo, me llama más la atención. Hermanos, ahí es donde nosotros tenemos de analizar nuestra condición espiritual. El mensaje que nuestro Señor Jesucristo daba a la iglesia de la Odisea, hermanos, ¿cómo los cataloga, hermanos? ¿Cómo esa iglesia decía que era? Pero la iglesia decía que era rica, no tenía necesidad de las cosas de Dios, por así decirlo.
se sentía segura de lo que había alcanzado o tenía. Y nuestro Dios le dice que tú eres, dice, no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo, hablando espiritualmente. Que se habían olvidado de todas las cosas de Dios. Y no podemos, hermanos, como iglesia estar tibios. No podemos. No puede haber esta condición en nosotros como iglesia de Dios. Por ello tenemos que ser vigilantes, hermanos. Por ello debemos de acordarnos de aquello que hemos recibido, de aquello que hemos oído. Y debemos confirmarlo. Analicémonos, cada uno, hermanos, cada uno sabe, pero sabemos ya que hemos recibido de nuestro Dios, que el gozo, la fe, el Espíritu Santo, su palabra, no mueran en nosotros, porque la palabra de Dios siempre estará viva, hermanos, pero nosotros podemos hacerla morir en nosotros mismos. Y así que, no por situaciones adversas, hermanos, por problemas, por carestía, se termine ese amor. Que no nos olvidemos del primer amor. Recordemos la recompensa que hay para todo aquel que luche y se esfuerce. Tendremos la corona de la vida. Y nuestro Señor Jesucristo dice que confesará su nombre delante de nuestro Dios y delante de sus ángeles. Entonces, hermanos, ¿vale la pena luchar? Amén. Amén. Dios nos ha puesto aquí, hermanos, en este mundo para vencer, no para ser vencidos del mundo. Luchemos, hermanos, y cada uno tomemos lo que nos corresponde. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero no haberlos cansado. Paz a vosotros.